¿Cómo vamos a escribir los arreglos nosotros? Lo primero que vamos a poner es, bueno, ¿cómo se escribe un arreglo? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer nosotros va a ser definirlo, pero los arreglos se van a definir de dos maneras, no de dos maneras diferentes, de dos maneras. Lo primero vamos a decir que vamos a definir una palabra reservada, dimensión. Entonces vamos a poner la palabra dimensión más nombre único, en este caso alumnos. Vamos a ponerle el nombre único. En este caso va a ser el nombre único como si fuera una variable. Y después le vamos a poner junto al nombre único, no separado, corchetes cuadrados. Estos corchetes cuadrados van a tener el número de filas que va a tener el programa. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alumnos. Entonces significa que nuestra fila va a tener 7, nuestro arreglo o nuestra lista va a tener 7 valores. Yo no puedo agregarle más valores de los que yo le estoy diciendo. En este caso yo le voy a llegar o yo le voy a poner que solamente va a tener 7 arreglos, 7 elementos, 7 valores. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Perfecto. Hasta ahí no. Perfecto, muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a tener que definir su tipo. ¿Por qué? Porque quedamos que todos los arreglos todos los valores de un arreglo deben de ser del mismo tipo. Entonces yo le tengo que decir al programa qué tipo va a tener, qué tipo de datos va a tener este arreglo. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer eso? Como ya sabemos definir elementos. Vamos a definir alumnos. En este caso no le voy a poner los corchetes cuadrados, simplemente el nombre de la variable como carácter. ¿Por qué? Porque vamos a meter el nombre de los alumnos ahí, entonces vamos a meter tipos de dato cadena o tipos de dato carácter. Muy bien. Así es como nosotros vamos a definir un arreglo. Así es como nosotros vamos a crear una lista para poder llenar con información en nuestro programa. Muy bien, las listas son sumamente útiles y son sumamente utilizadas en la programación. Entonces, es importante esta parte. ¿Va que va? ¿Tenemos dudas, preguntas hasta aquí? Hasta aquí Perfecto. parece sencillo. Digamos que el símil o a la par de la función en inglés, ¿cuál sería? O en un lenguaje ya Array. de programación. Array Array. sería Ok. array. Ajá. Pero aquí sí es importante, ¿por qué? Porque la manera en cómo se trabajan los arrays en diferentes lenguajes, ahí sí va a ser como muy diferente o muy puntual dependiendo del lenguaje que nosotros utilicemos. Nosotros no vamos a utilizar estas 3 líneas, pero por ejemplo, aquí todo esto es la definición de un array de tipo entero que se llama edad hombres y le ponen corchetes cuadrados para indicar que es un arreglo y es igual a y con llaves 21, 22, 45, 37, 34. Todos estos son los valores del arreglo. Entonces, aquí no le estamos poniendo cuántos valores va a ser, simplemente le estamos poniendo todos los valores. Acá no, acá tenemos que ponerle de qué valor va a ser y tenemos que ir llenándolo uno por uno. No podemos llenarlo todo de golpe. Entonces, aquí sí va a ser un poco, no estoy diciendo que cambie mucho, realmente es como la misma idea, pero sí va a cambiar un poquito dependiendo del lenguaje en el que estemos o en el lenguaje que vamos a trabajar. ¿Va que va? Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestra lista. Lo que acabamos de hacer básicamente fue crear una lista, un Excel. Lo que acabamos de crear es esto básicamente. Una columna. Lo que acabamos de hacer es básicamente esto. Del 8 al final. Un Excel o una lista que solamente tiene una columna y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. ¿Ok? Esto es lo que acabamos de hacer. Una fila, una lista con una columna y 7 filas. Muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Pero por el momento ahorita está vacío. Ahorita está vacío nuestra lista. ¿Qué es lo que sigue? Nosotros tenemos que
llenar la lista de valores. ¿Ok? Valores. Muy bien, tenemos que llenar la lista con valores. Eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Vamos a empezar a llenar nuestra lista o vamos a ir llenando cada una de las posiciones con valores. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero vamos a poner el nombre del arreglo que vamos a llenar y entre corchetes cuadrados la posición a llenar. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos hablando de que solamente vamos a llenar el valor. Solamente vamos a llenar esta fila, y esta fila, y esta fila, y esta fila. Las vamos a ir llenando individualmente. ¿Ok? Entonces, vamos a ir llenándola uno por uno. ¿Cómo le vamos a hacer? Primero el nombre del arreglo y el lugar de la fila que vamos a llenar. En este caso vamos a llenar alumnos y entre corchetes cuadrados la posición que vamos a llenar. Algo sumamente importante que hay que poner muchísima atención aquí porque causa muchísimos errores al principio es que las posiciones van a iniciar desde el número 0. ¿Ok? Las posiciones van a iniciar desde el número 0. Eso significa que el primer valor va a ir en la posición 0, el segundo en la 1, el tercero en la 2, el cuarto en la 3, el quinto en la 4, el sexto en la quinta posición y el séptimo en la sexta posición. ¿Ok? Es muy importante que tengamos eso en cuenta. ¿Por qué? Porque si no podemos, nos va a marcar muchos errores de valores vacíos o de fuera del límite, porque queremos poner la posición 7 y no tenemos. Tenemos 7 posiciones, de la 0 a la 6, pero no tenemos la posición 7. ¿Ok? Es muy importante eso. Entonces, mi primer valor va a ser en la posición 0. Luego le voy a poner símbolo de asignación, que es el símbolo de menor que y el símbolo de guión. Entonces le voy a poner símbolo que, guión, menor que y guión. A mí me lo transforma en una flechita. Y luego el valor a asignar. Muy bien, entonces después le vamos a poner Alonso Cantú, que es la primera persona que tengo aquí en la lista. Muy bien, así es como nosotros vamos a llenar. En este caso lo que acabamos de hacer es esto, poner el nombre de Alonso Cantú en la primera fila, que es la fila 0. Perfecto, muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Pues vamos a llenar los demás valores, como de la misma manera. Alumnos, ahora en la posición 1, símbolo de asignación, y Jorge Guerrero. Muy bien, él sería el siguiente valor de nuestra lista. Básicamente, así. Muy bien. Alumnos en la posición 2 y el siguiente valor sería Diego Garza. Ahí. El siguiente sería Fernando. Alumnos en la posición 3 y sería Fernando Ortiz. Alumnos en la posición 4. Jessica Domínguez. Alumnos en la posición 5. Valeria Rendón. Valeria Rendón. ¿Por qué me faltan las comillas, pues? Valeria Rendón. Y por último, alumnos en la posición 6, porque es nuestro último valor, porque son 7 filas. El último valor va a ser o la posición 6 de 0 a 6. ¿Ok? Recuerden, eso es muy, muy importante. Entonces, el último sería Jamie Rodríguez. Muy bien. Y lo que acabamos de hacer es básicamente esto. Una tabla con una columna y
7 filas, en donde nosotros pusimos en cada uno de los valores, en cada una de las filas, los nombres de ustedes como alumnos. En este caso estamos haciendo una lista de asistencia. Muy bien, o bueno, una lista de alumnos en este caso. ¿Va que va? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Sí tengo dudas, pero en poner el signo de la flecha. Nunca lo he puesto, ahorita estoy intentando. Símbolo de menos que y símbolo de guión medio. Ya, excelente. Gracias. ¿Va? Bien. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo que sigue en este caso? Consultar nuestro arreglo. Muy bien. ¿Cómo vamos a consultar el arreglo? ¿Cómo vamos a consultar nosotros un arreglo? La mejor manera es mostrándolo en un mensaje. Ya sabemos hacer eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con una salida por consola. Ya sabemos que va a ser un escribir y el mensaje. Vamos a poner el nombre del primer alumno. Es, y después voy a concatenar, voy a concatenar el valor. ¿Cómo voy a consultar el valor? Solamente un valor. ¿Cómo quedamos que lo teníamos que hacer, chicos? Solamente consultar el valor directamente. En este caso, el valor del primer alumno. Escribiendo la variable y en este caso la posición que queremos extraer. ¿Cuál sería nuestra variable? Alumnos, Alumnos. Y entre corchetes cuadrados la posición. ¿Qué posición quiero en este caso si es el primer alumno? 0. La posición 0. Si yo ejecuto este programa, el nombre del primer alumno es Alonso Cantú. ¿Por qué? Porque es el nombre de la primera persona o es el valor que está en la posición 0, que es el que yo le dije. Muy bien. Escribir el nombre del cuarto alumno es, ¿y cómo pondría el nombre del cuarto alumno? Alumnos y entre corchetes 3. Alumnos y entre corchetes cuadrados el número 3, porque es el cuarto. 0, 1, 2, 3, bueno, 1, 2, 3, 4. Muy bien, es el cuarto alumno. El nombre del primer alumno es Alonso, el nombre del cuarto alumno es Fernando Ortiz. Muy bien. Esa sería la manera de consultar un arreglo. Muy bien. Por último, nos faltan dos partes. Esto es un número, pero puede ser una variable también. Nosotros podemos poner una variable numérica que tenga alumno es igual a 5. Muy bien. Eso significa que si yo le pongo aquí alumno, ¿qué me va a imprimir en pantalla? el número 5. No, ¿qué me va a imprimir en pantalla? No me va a imprimir el número 5. Valeria Rendón. Nos va a poner el nombre de Valeria Rendón. ¿Por qué? Porque alumno lo va a transformar en un 5, que es lo que vale, y el número 5 o la posición 5 es Valeria Rendón. Muy bien, entonces nosotros podemos poner las posiciones mediante números o podemos ponerlas mediante variables. ¿Va que va? Perfecto. Por último, ¿qué es lo que nos Sí, pasa? Ajá. le di ejecutar y me aparece, o sea, directo. Le pongo ejecutar y me pone el nombre del primer alumno y el nombre del alumno Fernando Ortiz. Y ya. ¿Quieres compartir tu pantalla para verlo? ¿Listo? Funciona perfecto. ¿Sí, Alonso? Ok, entonces no lo entendí muy bien, entonces, Muy bien. o sea, ¿qué función va a ser entonces ahí? ¿Cómo, perdón? O sea, ¿cuál va a ser su función? Si aquí le ponemos, por decir, si le ponemos todos los nombres, o sea, todos los números, que es, por decir, 0, 1, todos estos, y le damos a ejecutar, ¿qué función va a ser? O sea, no lo entiendo. No lo entiendo para qué va a servir. ¿Para qué me funciona una tabla en Excel? Tú dime. Sí, pero, o sea, en Excel Por sí, eso, pero espérame, aquí, espérame. Respóndeme primero esa. ¿Para qué me sirve una tabla de Excel?
Pues en este caso, para buscar un nombre más rápido, ¿verdad? De una lista de una lista de muchos nombres, pues para buscarla más rápido. Para eso me sirve una tabla de Excel. ¿Para qué me sirve una tabla de Excel, chicos? Ustedes usan tablas de Excel para todo. ¿Para qué les sirve una tabla de Excel? Consideraría que son datos almacenados Ajá. y que en algún momento pueden funcionar como una fuente de consulta. Exactamente. Una tabla de Excel es eso, una tabla o un lugar donde tú estás almacenando información, simple y sencillamente. ¿Va que va? Sí, lo que pasa es que o aquí está muy sencillo, ¿verdad? Nada más, eso es todo. Así de simple como tú dices que es, así de sencillo. ¿Qué tal Edu, si... Ajá, al menos en mi caso yo no estoy viendo tu pantalla. perdón. Ahorita que compartió él. Pero bueno, no hice mucho. Realmente solo creé una columna nueva con los nuevos RFs, con RFCs, ¿no? Entonces, ese es el punto. Yo acabo de crear una nueva columna y voy a consultar esa información ahora porque ya tengo más valores. ¿Ok? Pero el punto es justamente eso. Así de sencillo. La lista solamente me sirve para almacenar información y después yo la voy a consultar para usarla como yo quiera. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, a ver, una pregunta. Sí, Digo, a sí. lo mejor no sé si me estoy adelantando o no, pero si quisiera poner esa tabla de RFC que pusiste en el Excelito, ¿tendría que crear otra dimensión? No, tendríamos que crear una dimensión multidimensional o Ah, un arreglo multidimensional. ya, ¿Cuál ya. es la diferencia? Es exactamente lo mismo, solamente que ahora no solamente tenemos un valor, que es el número de las filas, ahora tenemos otro valor, que es el número de columnas. Los Ya. arreglos multidimensionales, bidimensionales o también llamados matrices son estructuras que nos permiten almacenar valores de forma vertical, como lo estábamos haciendo en las listas, y horizontal, similares a una hoja de cálculo. En las filas son representadas con números y las columnas con letras. Muy bien. Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer, sí lo puedes hacer tú, si tú quisieras hacer dos arreglos diferentes, un arreglo unidimensional para nombres y un arreglo unidimensional para RFCs, lo puedes hacer. Pero nosotros tenemos arreglos bidimensionales. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí solamente le estamos poniendo el número de filas, ¿cierto? Ahora vamos a poner palabra reservada dimensión, nombre único del arreglo. Y por último, en este caso tenemos que ponerle el número de filas, coma, número de columnas. ¿Ok? Aquí le vamos a tener que agregar un valor extra. Le vamos a tener que arreglar el valor de el número de las columnas. ¿Por qué? Porque ya le dijimos que antes solamente teníamos número de filas y una columna. No había necesidad de ponerle un 1. En este caso lo podemos hacer, pero es irrelevante. ¿Va que va? Ahora lo que vamos a hacer es número de filas, coma, número de columnas. Entonces vamos a crear la dimensión, contribuyentes, que va a tener 7 filas, coma, 2 columnas. ¿Por qué? Porque la primera columna es para su nombre, la segunda columna para su RFC. Acá tenemos que hacer lo mismo, definir contribuyentes como carácter. ¿Por qué? Porque todos los valores del arreglo tienen que ser del mismo tipo. ¿Ok? Y vamos a hacer exactamente lo mismo acá. En este caso vamos a poner contribuyentes en la posición 0,0. ¿Qué significa eso? Que yo voy a poner el valor en la primer posición. En este caso, si nos vamos para acá, sería aquí, 0,0. Entonces podemos volver a copiar esto y sería Alonso Cantú, ¿cierto? Y luego su siguiente valor sería contribuyentes en la posición 0,1, 0,0, 0,1. Entonces su RFC es RFC 01. ¿Cierto?
Y así nos vamos a ir contribuyentes en la posición 1,0 porque ya es la siguiente fila. El nombre 0,0, 0,1, 1,0, 1,2, 2,0, 2,1, 2,2, 2,0, no, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 3, 1, 3, 0, 3, 0, 3, 1, 4, 0, 4, 1, 5, 0, 5, 1, 6, 0 y 6, 1. ¿Va que va? Entonces, es así como nosotros vamos a trabajar los arreglos bidimensionales. Solamente les vamos a agregar ese extra donde van a tener o el siguiente valor o el segundo valor que va a ser el valor de las columnas y como si fuera un plano cartesiano con posiciones, primero el número de la fila y luego el número de la columna, vamos a encontrar los valores. ¿Va que va? Sí, sí, todo bien. ¿Segura? ¿Quedó claro? Sí, solo digo, me confundí un poco con la parte de cómo estabas leyendo la sección de contribuyentes, pero creo que le estás dando continuidad. Por ejemplo, 00, ¿cómo lees esta parte? Es lo único que me causa ahí duda. ¿Cómo lo leo? ¿Como acá? Sí, o sea, por ejemplo, cuando estabas leyendo el 00, 01, 10 y así. Pero exactamente, ajá, o sea, esta es la posición 00. Alonso Cantú es la posición 00, Ajá, ¿cierto? sí. Y su RFC es la posición 0,1, porque es la Ah, ok, fila 0, la columna 1. ya. Ujú. Jorge Ortiz es la fila 1, posición 0, y su RFC es la fila 1, posición 1. Diego Garza es la posición 2,0 y su RFC es la posición 2,1. Ya. Sí, ya ¿Sí? entendí. Ujú. Ok. Perfecto. Y acá el nombre, no, pero aquí le puedo poner primero su nombre, no necesariamente podemos poner contribuyentes en la posición 0,0, coma, y entre comillas, y su RFC es, y comillas, contribuyentes en la posición 0,1. Si yo ejecuto este programa, Alonso Cantú y su RFC es RFC 01. ¿Va que va? Realmente, pues aquí tú vas a decidir si tú vas a crear una tabla con una lista, con una fila, con una columna, pues obviamente vamos a crear un arreglo unidimensional. Si vamos a crear una tabla, vamos a crear un arreglo bidimensional. Perfecto, falta un detalle más, algo que nos falta. Solamente nos falta una cosa, ya definimos, ya llenamos nuestro arreglo mediante nuestro programa, entonces nuestro código fuente. Ya vimos que podemos poner variables como posiciones en nuestras corchetes cuadrados. Podemos poner los números directamente. Podemos poner dobles números para filas y columnas. Y falta algo claro. Nosotros le podemos preguntar al usuario que llene esa información. Muy bien. ¿Cómo sería? Mediante un escribir, ya sabemos eso. Ingresa el RFC del siguiente usuario. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente ya tenemos el siguiente que sería Diego. Diego Garza. Pero Diego quedamos que es la posición 2. Entonces ya tenemos un nombre, pero no tenemos su RFC. Entonces yo tendría que ponerle leer. ¿Qué le tendría que poner en leer para que pudiera guardar el valor en donde le toca? En el RFC de Diego. En este caso lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Leer dato, eso significa que lo que escribe el usuario se va a guardar en la variable dato y después le puede decir contribuyentes es igual a 2,1 porque es la posición que sigue y le voy a asignar el valor de dato. Eso significa que la información que el usuario escribió está en la variable dato y la voy a guardar en la posición que le toca o también lo puedo poner directamente la posición que le toca
como si fuera una variable cualquiera. Entonces, lo que el usuario escriba se va a guardar en esta posición y el contribuyente 2,0 y su RFC es 2,1. Si yo ejecuto este programa, Alonso Cantú y su RFC es RFC 01. Ya lo habíamos visto por acá. Ingresa el RFC del siguiente usuario. Quedamos que es RFC 03, que es el de Diego. Y Diego Garza y su RFC es RFC 03, que yo lo escribí directamente. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo por acá primero, antes de preguntárselo, me va a salir vacío, porque ese valor no lo tengo. Se lo estoy preguntando en el, después, Diego Garza y su RFC es vacío. ¿Por qué? Porque no tenemos ese dato. Hasta después se lo estamos preguntando. ¿Va que va? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.